Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, en este nuevo editorial del Jacobino me gustaría comentar con vosotros el proyecto de la ley de memoria democrática. Voy a intentar hablar del fondo, no tanto de la cuestión terminológica, que ya sabemos que ya per se es importante, pero bueno, creo que menos, obviamente. Hay una crítica muy extendida que muchos de vosotros conocéis a la posibilidad de que haya una memoria histórica, siendo la memoria algo más bien individual y la historia otro plano distinto, operando en otro plano al de la memoria. Pero yo estoy francamente triste de comprobar todo tipo de exabruptos en redes sociales, que parece que son un terreno fértil para los exabruptos de todo tipo y por todos los lados, ¿no? En los que parece que no se puede llegar a una posición más o menos ponderada, en la que el exabrupto no prime. Obviamente, en España, en el año 36, hubo una guerra civil, ha habido una historiografía que la conocemos, de corte más o menos revisionista, más que menos, y más bien desde mi punto de vista burdamente revisionista, que plantea que Franco lo que vino a hacer en el 36 es lo que luego el franquismo nos contó, ¿no? Una cruzada de liberación frente a la amenaza comunista. Obviamente en los años 30, estamos hablando de una década de auge del fascismo, por supuesto que había una versión que nada tenía que ver con una democracia parlamentaria, por parte de la izquierda, pero también había republicanos. El régimen segundo republicano no tenía nada que ver con un régimen soviético ni con un régimen de corte socialista o marxista, porque no lo era para nada. Era una democracia parlamentaria con todos los problemas que ese concepto puede tener en el contexto de los años 30. No se puede descontextualizar y no se puede hacer, por supuesto, un análisis maniqueo de demócratas frente a pérfidos fascistas, pero obviamente la Segunda República fue lo que fue. Y la Segunda República, a nivel de instituciones, de garantías constitucionales, parlamentarias, democráticas, sí, pues no tiene nada que ver con lo que fue la dictadura franquista, ¿no? Como bien nos ha explicado, historiadores tan, yo creo que poco dados a los exabruptos de los que hablaba antes, como Enrique Moradiellos. No sé por qué también esa tendencia por parte de esas líneas revisionistas de evitar la palabra dictadura para hablar del franquismo, ¿no? Una dictadura que ni ellos mismos se negaron a reconocerse como tal, una dictadura que evoluciona, pero que tiene unos fundamentos muy próximos siempre al pensamiento tradicional católico, al nacional catolicismo, con un componente falangista que se cimenta efectivamente sobre un partido único, sobre la represión explícita y abierta de la oposición, sobre la negación de todo tipo de pluralismo político y democrático, que nace de una guerra civil. Es un régimen que emana de una guerra civil, que a su vez emana de un golpe de Estado, que lo hubo. Eso no significa que la Segunda República fuera un periodo pacífico. La Segunda República tuvo poderosos enemigos y tuvo muchos levantamientos, algunos que hablan del 34 y de que el 34, esto que está muy en boga en las tertulias, donde brotan todas estas tesis más o menos de bar, el 34 empieza la guerra civil y Franco vendría a ser un defensor del garantismo democrático que sienta las bases de la transición durante 40 años, que periodo más largo para sentar las bases. Bueno, todo esto tiene ningún sentido. Contra la Segunda República hubo levantamientos anarquistas, contra la Segunda República hubo un intento por parte del propio ejército, una parte, no sé si más o menos minoritaria del ejército, de dar un golpe de Estado fallido en el año 32, en agosto del 32, a través de la Sanjurjada. Obviamente un intento de golpe de Estado también en Cataluña. Podemos escudriñar el pasado de Esquerra Republicana y ver que Esquerra Republicana de Cataluña fue un partido que también en ese contexto de los años 30 tenía elementos filofascistas entre sus filas. Hemos hablado alguna vez aquí de los hermanos Badía, del Estat català, de los escamots. En fin, cuando se trata de hacer historia conviene ser lo más riguroso posible.
claro que hubo un golpe de Estado en el 18 de julio de 1936 contra un régimen legítimo y, por tanto, el franquismo tiene una legitimidad de la fuerza del golpe de Estado y de vencer en una guerra civil. Es una dictadura que no sé a quién le tiene que dar miedo decir la realidad, una dictadura basada en un componente de represión cruenta de la oposición, de exilio de buena parte de compatriotas españoles que vivieron en el destierro, en el exilio, que murieron allí, otros que vivieron en la clandestinidad. Sobre el antifranquismo también conviene ser riguroso, parece que en el antifranquismo fueron movimientos políticos y sociales mayoritarios, por desgracia, y esto también nos enfrenta contra nuestros propios fantasmas, no fue así. La fuerza hegemónica del antifranquismo fue el Partido Comunista de España y una serie de grupos a su izquierda, los maoístas, la DRT, los trotskistas de la LCR y otros, que eran más o menos minoritarios, y el Partido Comunista de España. Y, por supuesto, el franquismo fue una dictadura con elementos criminales, con represión, con torturados, donde hacer militancia política en esa clandestinidad, los partidos políticos prohibidos e ilegalizados, pues te podía dar con tus huesos en la cárcel, en la Dirección General de Seguridad, donde muchos fueron torturados por auténticos carniceros y personajes verdaderamente deleznables como el tal Billy el Niño, donde efectivamente mucha gente pasó por ahí, por las manos de la Brigada Político-Social, casos como los del Tribunal de Orden Público, en fin, muchos elementos de aquel Estado dictatorial, con un inicio con elementos quizás filofascistas, que fue evolucionando, que tuvo un componente más aperturista a partir sobre todo del desarrollismo, del plan de estabilización, en fin, que tiene diferentes fases, pero que siempre tiene un componente de represión importante. Cuando hablamos de las memorias y de los instrumentos legislativos, por supuesto que es perfectamente defendible, sin caer en ningún tipo de maniqueísmo, que mientras que aquellas víctimas que las hubo en una guerra civil en ambos bandos, como no en una guerra civil, tuvieron 40 años de reparación durante el franquismo, 40 años de reparación durante el franquismo, con todo tipo de honores, con todo tipo de parabienes, con todo tipo de geografías. Hubo quien no tuvo ni la más mínima reparación en una transición democrática que efectivamente tuvo luces y tuvo sombras, que se fomentó, que se basó en una reforma política, no en una ruptura, sino en una reforma, en el araquiri interno desde dentro del régimen, a través de la ley de reforma política, de unas elecciones democráticas en el año 77, de un proceso constituyente, la Constitución Española de 1978, y que es una metamorfosis interna del régimen franquista, pero con una transformación importante de muchos elementos hacia una democracia liberal al uso, con todos sus defectos, porque creo que tan errado es decir que el régimen del 78 es una continuidad exacta y mimética del franquismo, en la que no cambió absolutamente nada, como proyectar a geografías y plantearlo como una leyenda rosa o un cuento más o menos blanco de hadas sobre la transición, donde parece que todo fue pacífico, donde hubo violencia, hubo represión, hubo un movimiento obrero con seguramente una correlación de fuerzas más favorable que la actual, en la que muchos de esos derechos sociales y económicos y políticos y civiles que se recogen en la Constitución tienen que ver con la propia lucha de clases, con el movimiento obrero, con una oposición antifranquista principalmente representada por el Partido Comunista, que luego no recoge el rédito en las urnas, porque en el 77 tiene un resultado electoral bastante mediocre, que es mediocre también en el 79 y que desaparece prácticamente en el año 82. Hubo violencia, hubo represión, tardó mucho en democratizarse algunas instituciones de ese Estado, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que venían de ser el aparato represor, esa brigada político-social de la que hablaba antes, qué decir del ejército, un intento de golpe de Estado, violencia por parte de la extrema derecha, de grupos como el Grapo, de grupos como ETA, y ahora hablaremos de ETA.
pero que en última instancia la transición recoge en buena medida un espíritu de la reconciliación nacional que ya planteaba en el 56 el Partido Comunista de España. Que podemos decir lo que queramos del Partido Comunista de España, del eurocomunismo, de las cesiones, de una propuesta meramente socialdemócrata, pero si queremos hacer historia meramente rigurosa, quien puso los muertos, los represaliados, los torturados fueron principalmente los comunistas y aquellos otros militantes del antifranquismo en estos grupos, seguramente o principalmente a la izquierda del Partido Comunista, porque socialistas en ese momento del Partido Socialista pues eran pocos. Había un Partido Socialista que luego no tiene nada que ver con la renovación del Partido Socialista, con el nuevo Partido Socialista de González y Guerra. Entonces, esas son las bases de lo que estamos hablando, las bases historiográficas. Cuando se quiere hablar de un instrumento legislativo para reparar a las víctimas de la guerra civil, las víctimas republicanas, de los torturados, de los asesinados, de los represaliados durante el franquismo, yo creo que efectivamente hace falta ese instrumento legislativo, pero no nominal, no para echárselo en cara al contrario, no para echárselo maniqueamente al de enfrente, porque si nos ponemos a escudriñar abuelos, pasados, linajes, en fin, pues nos podemos encontrar que muchos políticos de la presunta izquierda pues igual tienen un origen en el franquismo, en las élites del franquismo, y igual encontramos que las élites económicas de ahora tienen conexiones con las élites económicas de entonces y que quizás ahí no ha habido ni siquiera ni transición ni reforma, sino que ha habido muchos elementos de continuidad. Claro que tiene que haber un instrumento legislativo de reparación en un Estado meramente democrático que se quiera mirar al espejo y que quiera ser digno de tal nombre, porque no hubo 40 años de reparación que sí tuvieron las otras víctimas. Las víctimas de la guerra civil provocada por un golpe de Estado, provocada por la descomposición de la República, pero por un golpe de Estado de un golpista, que en ese sentido luego hizo un tremendo daño a España, porque el franquismo hizo un tremendo daño a España, no solo por la represión, no solo por los crímenes, sino también por la patrimonialización de la idea de España, por esa idea totalmente divisiva de España, patrimonializadora. Había una conspiración constante, una conspiración judeomasónica, una amenaza. Cualquier elemento sospechoso de ser contrario al régimen era la anti-España. Y cuidado, porque esa idea divisiva, esa idea letal que muchos han comido, que muchos sin saberlo hoy son franquistas devotos y devotos y herederos de esa patrimonialización y de esa idea completamente espuria y divisiva del país, la España de verdad, la España legítima frente a la anti-España, muchas veces una España republicana, democrática, comunista, que luchó pues, y a la que se le echó en casa traidora cuando realmente quien había dado un golpe de Estado contra la Segunda República había sido Franco. Claro que necesitamos un instrumento legislativo con memoria económica detrás para que mucha gente que sigue teniendo los huesos, los cadáveres de sus familiares en las cunetas, en las fosas. No me meto en un debate sobre cuántas fosas tenemos, no me interesa eso, pero que siga habiendo mucha gente que perdió y que se pasó décadas perdiendo en España. Y esa gente merece un instrumento legislativo de reparación, con memoria económica. No de reparación nominal, no de reparación moral, no un abrazo, sino de reparación. Y ese instrumento legislativo hay que defenderlo y se puede defender. Más allá de los nombres, más allá de que la memoria tenga que ser individual, pero estamos hablando de dignidad y de justicia. De justicia y de dignidad y de reparación. Y eso no pone en cuestión ni siquiera ni la ley de amnistía, ni la transición, ni la reforma, ni todo. Se puede ser muy defensor de todo eso, pero hace falta ese instrumento legislativo. A quien considere que ese instrumento ya desvirtúa porque abre la puerta a una revisión, tal. Igual es que ellos también están en una revisión historiográfica, lo que quieren plantear es una cierta suerte de dulcificación de absolución. Ahora bien, hacerlo de la mano de aquellos que quieren decir que tiene que haber instrumentos legislativos para investigar las actitudes parafascistas del Estado hasta el año 82-83, con aquellos que hoy son un partido legal y legítimo, supuestamente, pero que todos sabemos que son herederos en buena medida de Arri Batasuna, del brazo político que fue de ETA, de la izquierda a Berchale, y que hoy nos presentan una serie de señores, como Arnaldo Otegi y otros, que son herederos de aquellos que tenían las manos bañadas en sangre,
Y yo me pregunto, ¿qué reparación de verdad a las víctimas del franquismo puede haber con aquellos que son herederos precisamente de los que apretaron los gatillos y pusieron los coches bomba, no contra el franquismo? Justamente tienen un prestigio de lucha contra el franquismo, Melito Manzanas, Carlos Blanco. Aquellos que cuando se acaba el franquismo y empieza la transición, con todos sus problemas, con toda su violencia, me viene a la cabeza el atentado a los abogados de Atocha, con toda su violencia, con toda su dureza. Le digo que estoy totalmente alejado de una visión que proyecte una dulcificación geográfica de la transición que fue durísima y que tuvo muchas víctimas, entre ellas gentes luchadoras por la libertad. Pero es que algunos de esos también sufrieron luego los embates de ETA, que curiosamente siguió atentando contra ellos. Contra la gente, por ejemplo, de la librería Lau en San Sebastián, a las que les quemaban los libros los guerrilleros de Cristo Rey, los grupos fascistas de asalto, que les perseguían, hostigaban, les torturaban en la Brigada Político-Social, por ejemplo, José Luis López Lacalle, del Partido Comunista de España, de Comisiones Obreras, que luchó por la libertad contra un régimen que conculcaba las libertades, contra una dictadura explícita, criminal, y que luego, precisamente, lejos de ser ahora unos expedidores de carnés, de demócratas, que es lo que parece que quiere Bildu revelarse, Bildu detrás del cual están Arnaldo Otegi, una señora que fue redactora de Gara, los que después de matar a José López de la Calle pintaban la calle Jódete al asesinado con el periódico, con los periódicos, con el paraguas. Aquellos antifranquistas que sufrieron la represión del franquismo, que fueron perseguidos, que fueron torturados en la Brigada Político-Social, que fueron asesinados por malos españoles, porque eran comunistas, porque eran republicanos, porque eran socialistas, porque eran antifranquistas, porque se oponían al régimen, a ese régimen que te metía 20 años en la cárcel por tener unos pasquines del mundo obrero, porque eso es el franquismo, y lo digo para los nostálgicos y para los que ahora quieren decir, no, Franco realmente es un patriota, es parte de la historia de España. Claro que es parte de la historia de España, parte oscura de la historia de España. Lo cual significa que el régimen durante 40 años no evolucionara ni tuviera elementos sociales, económicos. Podemos hacer un análisis mucho más profundo. No es el caso aquí ni el objeto. Pero eso fue el franquismo. Pero es que hubo quien concatenó esa persecución por mal español a la que le siguió sometiendo la banda terrorista ETA, el nacionalismo radical vasco, el nacionalismo, como queramos llamarlo, el terrorismo nacionalista vasco de la banda terrorista ETA. Algunos de los represaliados por el franquismo, hablaba de la librería Lagún, a la que después de atentar contra ella los grupos parafascistas, pasó a atentar contra ella ETA, quemando libros, destrozando sus escaparates, obligándoles a mudar su sede. No se puede hacer una ley de memoria, ni de justicia, ni de reparación democrática con aquellos que quieren investigar los crímenes. Claro que los hubo, pero ya en un Estado de Derecho, ya en un Estado democrático, con todas sus fallas, con todos sus problemas, pero claro que hubo una evolución. ¿Cómo no va a haber una evolución? En cuanto a los métodos no garantistas, en cuanto a los métodos dictatoriales, en cuanto a los métodos criminales, más concomitancias hay entre el Estado español. O sea, más concomitancias hay entre el Estado español de 1950, entre el franquismo y la banda terrorista. Nulas garantías frente al mal español o al mal vasco. ¿Qué paralelismos puede haber entre el franquismo y lo que era un Estado social y democrático de derecho con todos sus problemas, con todas sus carencias, con todas sus limitaciones? Hubo quien sufrió el embate del fascismo, como queramos llamarlo, del franquismo, del nacionalcatolicismo, de la represión de la dictadura y luego de la banda terrorista ETA, con los herederos políticos de la banda terrorista que no han condenado, podríamos decir, bueno, es que ahora no son eso, bueno, que no han condenado, que no se han arrepentido, que no han dejado de plantear un proyecto de limpieza étnica, de segregación étnica. Los mismos que celebraron aquellos atentados, Arnaldo Otegi, que se nos presenta como un ejemplo. Yo decía el otro día en la televisión, hombre, si vamos a ejemplos, no sé, podemos hablar de los polimilis, que también mataron, de cómo muchos polimilis salieron, de gente que fue rompiendo con ETA, ¿no? Pues, si queréis podemos hacer historia de Pertur, de Joyes,
que la mataron, de Euskadiko Ezkerra, un partido en el que había gente que había formado parte de ETA, de los condenados a muerte en el proceso de Burgos de los años 70. Hablemos de Teo Uriarte, hablemos de Mario Naindía, hablemos de todos esos, ¿no? De cómo salieron del terrorismo, rompiendo no solo con los métodos mafiosos y criminales, sino también con el proyecto subyacente, que era un proyecto de segregación étnica y de exclusión, que curiosamente tenía un paralelismo con el del franquismo, más allá de que el franquismo no tuviera ese componente étnico, pero también ese elemento divisorio, tiránico, totalitario, criminal, de el fiel de la balanza de quién es buen y mal español frente a la conspiración judeo-masónica. La buena España era el régimen, era Franco, y lo demás era la conspiración judeo-masónica, el contubernio. Eran los que querían desestabilizar a la reserva espiritual de Occidente, a la cruzada de liberación, como se dijo. Esa era la propaganda, ¿no? Esa era la propaganda terrible, ¿no?, de patrimonialización de España. También hubo una patrimonialización de la patria vasca, los que querían liberar a una patria vasca encarcelada y que querían volver a las esencias milenarias de una patria inventada, ficcional, que se perdía cuando escudriñabas en las teorías racistas de Sabina Arana y de otros. Hombre, si queremos poner ejemplos de cómo salir, de cómo romper con el terrorismo, no pongamos a los redactores de Gara que decían Ortega, Lara vuelve a la cárcel y este tipo de portadas que las firmaban algunos de los que están ahora en Bildu, o Arnaldo Otegi, que se veía justificar el crimen de un demócrata, también, por cierto, un sindicalista, un comunista, un luchador por las libertades como López Lacalle, diciendo que ETA ponía encima de la mesa la complicidad de los medios de comunicación con el fascismo español. Cuando si algo se pareció también a los métodos del fascismo, quizás con un componente más bien étnico, que nos remite a otras latitudes, que seguramente a todos nos vienen a la cabeza, fue ETA. ETA, la banda criminal, la banda nacionalista ETA. Hombre, con los herederos de ese mundo, investigar hasta el año 83. Es que en el año 79, en el año 80, en el año 81, 82, 83, ETA mató mucho. Claro que también hubo intento de golpe de Estado, claro que el ejército, la policía, que muchas instituciones de aquel Estado tenían todavía una rémora del franquismo, ¿cómo no? Pero claro, investigar, es decir, que con los herederos de los que mataron a Ramón Baglietto, por ejemplo, el carnicero, el asesino de Ramón Baglietto, que fue en el culmen casi de la revolución de la tragedia griega, el niño, el bebé al que salvó Ramón Baglietto, en aquel episodio terrible que ocurrió en el año 80, creo que fue, ¿no? Ramón Baglietto fue asesinado por una persona que le dio el tiro de gracia, ¿no? Que 18 años antes había sido un bebé que ante un trágico accidente en el que su hermano y su madre habían sido atropellados por un camión, pues Ramón recogió al bebé en sus brazos y le salvó. Y ese niño, 18 años después, le asesinó. Con esa gente con los que no han condenado ese crimen. Que luego su asesino no solo se arrepentía, sino decía que había hecho lo justo y colocó la cristalería, su negocio, en la puerta del portal, junto al portal de la viuda de Ramón, de Pilar Elías. Vamos a construir una ley de memoria democrática con aquellos que plantean que para reparar a las víctimas del franquismo, que siguen en las cunetas y que claro que hay que repararlas de la dictadura criminal, tenemos que absolver a los que mataron a Ramón, a los que mataron a José Luis, a los que mataron a Joseba. Vamos a entrar a escudriñar qué es democrático y qué no con aquella gente que sigue soñando con la potestad de ungir, de levantar, de erigir una frontera étnica, diciendo quién es ciudadano y quién no, quién está dentro del perímetro de justicia y quién no, sabiendo lo arbitrarias que son las fronteras, quieren levantar otra, con un concepto de vasquidad étnico, de buen o mal vasco, quién era bueno y quién era mal vasco. Yo creo que no debemos consentirlo y creo que se puede aspirar legítimamente a tener un instrumento de reparación moral, económica, de todas aquellas víctimas de la dictadura, del franquismo, que al contrario de las víctimas del bando golpista en la guerra civil no tuvieron 40 años de honores en el régimen dictatorial, sino que tras la amnistía y esa decisión de reforma y de implosión pactada del régimen, no se las reparó, había que repararlas. Como había que sumar, como dijo Maravillos también, seguramente había que haberlo hecho hace mucho tiempo, porque ni Franco fue un caído, ni es legítimo que esté en a cargo del patrimonio nacional de
es completamente arbitrario, el Valle de los Caídos ni era el lugar para el dictador, ni una democracia como la nuestra se lo puede permitir, ni nada de eso, cuando siga habiendo cunetas y siga habiendo gente pendiente de reparación, de todo eso, que hace falta ese instrumento legislativo, sin maniqueísmo, sin tirárselo a la cara a nadie, pero no, por favor, construir un supuesto relato democrático con unos tipejos que en los años 79, 80, 81, 82, 83 venían de una familia política que estaba asesinando por un proyecto de delirio étnico, de purga, a toda una serie de personas que ya no tenían nada que ver con el régimen franquista. Entonces, quizás entre exabrupto y exabrupto habría que reflexionar un poco sobre la degradación general a la que estamos sometiendo a la política española y la enorme tristeza que hoy particularmente me embarga viendo lo que estamos viendo.